I think the biggest question that I have for you is, I think a lot of people have this question is, who are you? I'm the wolf, brother. Will I eat everybody, brother? El 15 de julio del 2020 en la Isla de la Pelea, un desconocido peleador de Suecia con raíces chechenas recibió una oportunidad de último minuto para llenar un lugar vacante en una pelea contra John Phillips en la categoría de peso medio. La pelea no tenía por qué llamar la atención y parecía un enfrentamiento cualquiera, de una típica cartelera preliminar, pero lo que pasó ese día bien puede ser el nacimiento de una de las promesas más importantes de la UFC. El desconocido Khamzat Chimaev aplastó a su oponente, conectando 43 golpes y recibiendo 1, para terminar la pelea por sumisión en el segundo round. En ese momento, nadie hubiera podido imaginar que la actuación de Phillips no se vería nada mal meses después, porque ese insignificante golpe que conectó sería el único que Khamzat recibiría en sus primeras 3 victorias en la UFC. Después de esa actuación, Khamzat fue de los peleadores más comentados de la semana, a pesar de ni siquiera haber estado en la cartelera estelar. Hay muchas actuaciones dominantes en la UFC, pero no todas generan el nivel de emoción que generó la aplastante victoria de Chimaev, y hay varios factores que lo explican. En primera, esta victoria no se debió a un knockout devastador, que pudo haber sido circunstancial, sino derribos sólidos, gran técnica de control en el suelo, y 6 minutos seguidos de superioridad evidente. Además de esto, Khamzat tomó la pelea con pocos días de anticipación, así que no tuvo tiempo para prepararse o estudiar a Phillips. Por si eso no fuera suficiente, era extraño ver las expresiones que ambos peleadores tenían entre rounds. Phillips parecía haber sido arrollado por un tren y Khamzat parecía estar en Disneylandia. Este era su debut en la UFC y apenas su 7ª pelea profesional, y sonreía como si estar en el octágono fuera lo más normal y divertido para él. Pero sobre todas las cosas, Khamzat generó interés porque algunos aficionados y periodistas empezaron a decirle Khabib 2.0. Khamzat es originario de la región del Cáucaso, al igual que Khabib. Había mostrado un impecable dominio en el suelo, con técnicas de control de piernas similares a las del campeón. Tenía cierto parecido físico, por lo menos en la forma de su rostro y barba, e incluso hablaba como él, usando la palabra aplastar lo más posible. Legacy is smash. Smash it. This is my legacy. Yeah, you smash somebody, you get money, brother. It's perfect for me. Yeah, because everybody say, "Oh, Khabib, number 2, something like that." But I'm Khamzat. I can knock out people, like submit the people, smash the people, everything. I have everything. Khamzat mostraría un sorprendente deseo de pelear lo más seguido posible, y el presidente de la UFC le concedería su petición. Su siguiente víctima llegaría solo 10 días después, esta vez en la categoría de peso welter. Entre lo sorprendente que era ver a alguien tomar peleas con 10 días de separación y el hecho de descubrir que la categoría natural de Khamzat era peso welter y no peso medio, el mundo del MMA empezó a voltear los ojos hacia Chimaev, y esta vez muy poca gente se perdió su combate ante el debutante Rhys McKee. John Phillips debe haberse sentido mucho mejor viendo la pelea, porque comparativamente probablemente le fue mejor. McGee fue aplastado por los 3 minutos que duró la pelea. Un derribo temprano y 40 golpes contra 0 obligaron al referee a intervenir y le dieron a Khamzat su segunda aplastante victoria en 10 días. Khamzat Chimaev. Khamzat Mania is running wild, DC. I mean, this guy has just burst onto the scene, maybe the star of Fight Island. I am so impressed with Khamzat Chimaev, but I was tempted to put him in there against one of those top 5 guys. Crazy? Have I bought into the hype? You have. Khamzat se robó el show en la Isla de la Pelea, y sus 2 victorias aplastantes en 10 días convencieron a la compañía de que probablemente tenían oro en sus manos. Khamzat parecía siempre ansioso por tener la mayor cantidad de peleas posibles, cuanto antes, y la UFC estaba dispuesta a concedérselo. He'll fight here and he'll fight in Fight Island. Yeah, this guy wants to. I love that mentality. Su siguiente pelea sería en peso medio, contra el veterano Gerald Meerschaert, pero increíblemente
la UFC parecía ya haber programado sus 2 peleas siguientes, aparentemente asumiendo que iba a conseguir la victoria en su siguiente pelea. Su veterano rival no estaba contento con este trato de la UFC e hizo varias declaraciones que hoy en día parecen ser muy desafortunadas para él. Look, I'm expecting him to be tough. I'm expecting him to try and oppose his will and be very mentally strong, but in any of his fights that I've seen, he hasn't met real resistance. Even if I wanted to walk out of that cage and somehow, let's say I, lose a controversial decision or something, I promise you one thing, Kazmat is not going to be physically able to fight come October. As soon as he steps out of that cage, he's going to need at least 6 months to recover from what I'm going to do to him. La pelea llegó y fue más corta que mi explicación de la pelea. Khamzat acorraló a Gerald y mostró una parte de su arsenal que no conocíamos. Conectó una mano derecha gigante que comenzó pareciendo un gancho y terminó pareciendo un recto de derecha. Gerald se desplomó y la pelea había terminado en 17 segundos. Un golpe significativo contra 0. Khamzat seguía invicto, otra vez no había sido tocado y esta vez ya no parecía Khabib 2.0. Había mostrado otra faceta de su estilo que no había tenido oportunidad de mostrar antes. Ahora sabíamos que encima de todo tenía suficiente potencia para terminar una pelea de un golpe, en una categoría de peso que técnicamente ni siquiera era la suya. 66 días después de su debut en la UFC, tenía 3 victorias en 2 categorías de peso distintas, y ese pequeño golpe que Phillips conectó seguía siendo el único daño que había recibido. Por si no había pasado antes, esta vez sí que todos perdimos la cabeza. The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. He's special, he's different. He wants to fight again. And he kept telling me leading up to this fight, you think I'm a wrestler. You think I'm a wrestler. Wait till you see my hands. Holy shit. He wasn't lying. For your boy. Let me turn the music on because you choo choo because I'm driving the train, baby. And DC, I said after the second win that he should be fighting top 5 guys. But then I disagreed. Remember, I was like, let's not rush him because he's just gonna be stuck there. But guess what? He's ready, baby. And you know what's more impressive? He's a 70-pounder. Right. Ariel, he's a 70-pounder. I don't want to see Damian Maia in there with Khamzat Chimaev. Hey, shout If out. he goes in there, he is getting knocked out. Khamzat salió de la nada y en 66 días pasó de ser un desconocido a ser uno de los peleadores más comentados del 2020, y ni siquiera estaba contratado por la compañía en el primer semestre del año. Un reportero de ESPN resumió la duda que teníamos todos con la siguiente pregunta. I think a lot of people have this question: is who are you? You know, I mean, a lot of times people come into the UFC and they're a big prospect, and we kind of know something about them before. You kind of have exploded onto the scene. I'm the wolf, brother. We'll eat everybody, brother. No sabemos mucho de Khamzat, excepto que nació en Chechnya en 1994, pero eso es suficiente para inferir algunas cosas. Chimaev nació justo a tiempo para sufrir las 2 guerras chechenas. La primera fue de diciembre del 94 a agosto del 96, con Khamzat recién nacido, y la segunda fue de 1999 al 2009. Así que Khamzat probablemente tuvo solo 2 años de su infancia y adolescencia sin vivir en medio de la guerra. Desde su nacimiento hasta sus 15 años, su país fue reducido a cenizas 2 veces. I never nervous for the fight. I love that. I did from the born. I'm born from Chechnya. I'm born for that. Justo como el grupo de brillantes dagestanis que han invadido el deporte en años recientes, Khamzat creció en una de las regiones más violentas y peligrosas del mundo, donde pelear en la calle o dentro de un octágono parecía una actividad relajada comparada con la crudeza de un conflicto militar permanente que cobraría alrededor de 80,000 vidas. Tal vez esto pueda ayudar a comprender la actitud que Khamzat parece tener con respecto a pelear. No parece sentirse en peligro o estar estresado en absoluto. Parece estar divertido y querer hacerlo lo más seguido posible. Of course, it's easy for me. I'm born from this country. When I was a kid, it was war in my country. Like everybody from Chechnya say, like for how they was. I like to fight in the cage and smash somebody. It's too easy. Es un poco difícil entender lo que quiere decir con la barrera del idioma, pero posiblemente está intentando explicar que viniendo de una zona de guerra, la idea de pelear dentro de una jaula suena mucho menos intimidante. Si el peor escenario posible es salir inconsciente o con algún hueso roto, eso sigue siendo una consecuencia muy leve comparada con crecer viendo a tu ciudad así. Cuando Khamzat tenía 19 años,
su familia se mudó a Suecia a buscar refugio, y ahí fue donde el impresionante nivel de Khamzat en deportes de combate empezó a salir a la luz. Chimaev entrenaba lucha olímpica desde los 5 años, tal como Khabib Nurmagomedov, y como un enorme número de niños de la región del Cáucaso. Al llegar a Suecia, Khamzat demostraría el increíble nivel de la región en la que creció, y ganaría 6 campeonatos nacionales, pero se topó con la dura realidad de que es muy difícil vivir del deporte amateur. But in the wrestling, you don't in only this medal, brother. No money, nothing, brother. Así que para poder ganarse la vida con sus dotes atléticos, un amigo le recomendó probar las MMA, pero Khamzat originalmente no estaba interesado en el deporte, hasta que un día fue un entrenamiento de prueba y sorprendió al entrenador con su talento. Then we go there, this was sparring, I did sparring with the professional guys. They was thinking, like the coach was thinking, I'm also a professional. He asked me which organization you compete. I said it's first time I'm in the MMA club. Esto es tal vez lo más impresionante de la historia de Khamzat. ¿Qué nivel de habilidad atlética se debe necesitar como para confundir a un entrenador de MMA y hacerlo creer que llevas años practicando el deporte, cuando en realidad es tu primera sesión? Por cierto, esta anécdota ocurrió en 2017, solo 3 años antes de su espectacular llegada a la UFC. Así que evidentemente, Khamzat tenía talento natural y excelentes habilidades de lucha. Encima de esto, Khamzat declaró que tenía experiencia peleando, aunque no en un ambiente deportivo y formal, sino en las calles de Chechnya, y que de ahí provenía su apodo. In Chechnya it means wolf. My old brother always tell me like, go fight with him, like from the was kids outside the streets, and like he say you boys, like let's go fight. Like. Khamzat parece conservar la misma pasión por pelear que tenía desde niño. Ha mostrado una disposición constante por pelear con cualquier oponente de peso welter o medio, y ha declarado que el dinero no es lo principal para él, sino la parte competitiva. That's I'm like, I don't need like be superstar like Floyd Mayweather, like McGregor, like these guys. If it happens, it will be good. I can help to more people with the more money. I wanna be champion. It's number one for me. I wanna be number one for one. I don't think about this shit, but be famous like something like that. I want to be champion, number one for one. I think just about that. Acaba de entrar a la UFC y ya está pensando en llegar a ser el número 1 libra por libra algún día, y su estilo de vida lo demuestra. Me too. People say they live in the gym, but I'm real live in the gym, brother. Look at this, my house. Durante los siguientes meses, Khamzat buscaría un rival desesperadamente, pero nadie parecía estar dispuesto a enfrentarlo. Esto es lógico, porque el checheno representa un gran reto, en el que su rival tendría mucho que perder y poco que ganar. Chimaev en ese momento ni siquiera estaba rankeado dentro del top 15 de la división, así que perder contra él para cualquier miembro del top 5 sería devastador. Y aún así, vencerlo podría no traer mucho reconocimiento, porque probablemente la gente entonces diría que Khamzat era inexperimentado y que finalmente no era tan bueno como parecía. Así que el checheno pasó meses buscando un oponente. Incluso fue a la isla de la pelea durante octubre para el evento de Khabib contra Gaethje. No está claro para qué asistió, tal vez solo para disfrutar el espectáculo como público, o tal vez fue con la esperanza de poder tomar alguna pelea de último minuto. Parecía un niño viendo a sus compañeros en el recreo, sin poder salir al patio a divertirse porque nadie quería jugar con él. Después de un tiempo sin encontrarle un oponente, la UFC finalmente presionó al número 3 de la división, Leon Edwards, para que aceptara una pelea contra él para el 19 de diciembre del 2020. Esto fue una noticia impresionante, porque a pesar del dominio de Khamzat, en ese momento jamás había derrotado a ningún oponente rankeado en la división. Like I said, the competition is pretty low, and so I don't know. It's hard to judge him. I was once 9-0 with in my career. I once had an 8-second knockout in the UFC. I've done everything he's done. You know what I mean? So it's hard to. I don't know. It's hard to judge him. I feel the UFC is just trying to hype him in. So we'll see. Leon y varios otros miembros de la división han declarado que Khamzat ha generado una emoción exagerada en los aficionados, para alguien que no ha vencido a nadie dentro del top 20 de la división. Y esto es verdad. Tal vez todos estemos enloqueciendo. Khamzat es una completa incógnita, y aunque sus victorias han sido impresionantes,
sus dos primeros rivales actualmente tienen un récord de 0 victorias y 2 derrotas dentro de la UFC, y su tercer rival jamás se ha acercado al top 15 de la división. Así que es difícil determinar el potencial de Chimaev basándonos en sus 3 primeras peleas. Al final del 2021, podemos estar recordando este momento como el inicio de una increíble historia de un peleador que se ganó una oportunidad por el título en 5 meses con la compañía. O podemos recordarlo como la vez que todos perdimos la cabeza por un peleador prometedor, pero que no estaba cerca del nivel de los mejores del mundo. Pero la buena noticia es que Khamzat ama tanto pelear que no tenemos que esperar para saberlo. La respuesta llega a la noche del 19 de diciembre del 2020. Si Khamzat es aplastado, sabremos que exageramos en nuestra emoción y que fue impulsado demasiado rápido contra un rival del top 5. Honestamente, incluso si pierden una pelea apretada, sigue siendo una historia increíble, porque ¿qué clase de persona puede empezar a competir en un deporte en 2017 y tener una pelea competitiva contra el número 3 del mundo en 2020? Nadie avanza ese ritmo, nadie debuta en un deporte y 3 años después aparece en un enfrentamiento contra el tercer mejor rankeado del planeta. Así que si gana, la Khamzat manía va a llegar a otro nivel. La prensa lo va a declarar el sucesor de Khabib y Dana White le va a pedir matrimonio. Pero el 2020 ha sido un año difícil para varios jóvenes promesa de la UFC. Por ejemplo, Sean O'Malley, Edman Shabazian, Johnny Walker y varios otros no la han pasado nada bien últimamente. Así que mucha gente puede esperar que Khamzat caiga de manera similar. Pero en mi opinión hay una diferencia muy importante que puede separarlo de este grupo. Y esa es la forma en la que obtiene sus victorias. O'Malley, Shabazian y Walker ganaban con knockouts espectaculares, explosivos, rodillas voladoras, patadas altas, golpes enormes, y todo esto aumentaba la exagerada emoción por sus victorias. Pero si lo pensamos, jamás los vimos en el suelo durante sus victorias. No había manera de saber si tenían un juego bien redondeado. La gente ama los knockouts y no dudaron en subirse a su barco al ver su potencial, pero la primera vez que tocaron el suelo, perdieron, y el 80% de las peleas en este deporte llegan al suelo en algún momento. Esto es distinto con Khamzat. Él es principalmente un peleador de lucha olímpica. Su área fuerte son los derribos, sumisiones y pelea en el suelo. Y si vemos sus peleas antes de la UFC, nos damos cuenta de que no parece tener huecos en su juego, sino ser bastante bien redondeado. Si pierde la pelea contra Edwards, seguramente la perdería de pie, contra un rival más rápido, dinámico y que puede tirar un mayor volumen de golpes. Pero esta es una mucho mejor situación que estar en los zapatos de un gran golpeador que necesita un knockout para ganar y tiene un muy limitado juego en el suelo, como los prospectos que mencionamos antes. Así que en la opinión de varios expertos, Khamzat puede tener un futuro mucho más brillante que el de algunas otras promesas de la compañía. Históricamente, Edwards, al igual que la mayoría de los peleadores ingleses, odian la lucha y odian llegar al suelo. Michael Bisping, Darren Till, Leon Edwards, Paul Daley y prácticamente todos los peleadores ingleses que se les ocurran son siempre noqueadores y jamás luchadores o sometedores. Históricamente se han visto muy mal en el suelo y la mayoría de sus derrotas han sido por ese medio. Así que aquí podemos tener un clásico enfrentamiento entre un golpeador y un luchador, con la excepción de que uno de los dos peleadores es un misterio, es un tipo que jamás ha enfrentado a un peleador del top mundial, pero que ha aplastado a su competencia tan espectacularmente que es imposible ignorarlo. Por si todo lo inusual de su historia no fuera suficiente, Chimaev es actualmente el favorito en casas de apuesta, con una probabilidad estimada de victoria de alrededor del 60%. Por un lado, Khamzat parece tener un juego redondeado, tiene finalizaciones devastadoras, tanto con golpes de pie, como con golpeo a ras de lona, como con sumisiones, y su estilo parece encajar favorablemente con el de Edwards. Por otro lado, parece una locura apostar por un peleador que lleva 5 meses en la UFC, contra el número 3 del mundo, que lleva 6 años peleando en la compañía, y que además está en una racha de 8 victorias consecutivas. El 2020 fue el año de lo inusual, y nos trajo a Khamzat Chimaev, un checheno refugiado en Suecia, que vive en su gimnasio y quiere pelear cada fin de semana. Un tipo que pelea en 2 divisiones distintas, contra el rival que sea, y que tiene un extraño parecido con Khabib Nurmagomedov. Un peleador que podría ser la siguiente superestrella, o el siguiente ejemplo de que no debemos emocionarnos tan pronto. El 19 de diciembre sabremos la verdad. Khamzat logró en 66 días lo que le toma a algunos peleadores toda una vida. Pero tal vez es producto de las circunstancias de un año anormal, en el que tuvo muchas oportunidades y buena fortuna.
Tal vez es un peleador inflado a punto de ser aplastado. Tal vez es producto de nuestra imaginación. O tal vez es el futuro.